Mi suegra reservó un crucero familiar para todos menos para mí, así que me presenté en el Caribe en el megayate de mi familia. Ahora me está rogando por una invitación. Mi suegra, a quien llamaremos Diana, anunció el crucero familiar en la cena de domingo. Les reservé a todos un crucero por el Caribe de 7 días para Navidad, dijo. Sacó boletos impresos y comenzó a repartirlos. Uno para mi esposo Beto, uno para su hermana, Annie, uno para el esposo de Annie, uno para el hermano de Beto y uno para la novia del hermano, que llevaban solo 3 meses de novios. Luego se volvió a sentar. Yo esperé. ¿Qué hay del mío?, pregunté. Diana pareció confundida. Ay, pues pensé que querrías pasar la Navidad con tu propia familia. Siempre estás hablando de ellos. Yo no había mencionado a mi familia en meses. Beto se quedó sentado comiendo sus papas. Pero soy la esposa de Beto. Llevamos 4 años de casados. Diana se encogió de hombros. Bueno, los cuartos ya están reservados. Son 5 personas y el barco no permite 6 en una suite. Tienes que entender. La novia de 3 meses iba, pero yo no. Esto no era nuevo. Diana había estado haciendo esto durante años. ¿La reunión familiar en Acapulco? Ay, lo siento, los bloques de habitaciones del hotel se agotaron. ¿El fin de semana en su casa del lago de Chapala? Asumimos que estabas trabajando. ¿El recorrido de degustación de vinos? Es más una cosa de familia de sangre, ¿sabes? Pero un crucero era diferente. Una semana entera viendo a mi esposo irse de vacaciones a las que no fui invitada. Beto intentó suavizar el asunto en el coche. Quizá podamos reservarte un boleto por separado. Podrías conseguir un cuarto en un piso diferente. Le pregunté si en serio estaba sugiriendo que me reservara en un crucero donde toda su familia ya tenía habitaciones juntas. ¿Qué más podemos hacer? Ella ya pagó. Dijo. Lo que podía hacer era obvio, pero no lo iba a hacer. Fue entonces cuando llamé a mi padre. Mi familia tenía dinero. Dinero de verdad. Del tipo que teníamos yates con nombre y casas en varios países. Nunca lo había presumido porque amaba a Beto por quien era, no por lo que tenía. Pero Diana había cruzado la línea. Papá, dije, necesito alquilar el Mariposa para la semana de Navidad, el grande. Mi padre ni siquiera preguntó por qué. Hecho. ¿A dónde? Le dije que al Caribe. Específicamente a los mismos puertos a los que iría el crucero. Se rió. ¿Alguien te excluyó de algo, mija? Me conocía demasiado bien. En la siguiente cena de domingo, Diana hablaba de nuevo del crucero. Mostrando fotos del barco, hablando del comedor, de las actividades. Qué pena que no puedas venir, me dijo. Pero tendrás una bonita y tranquila Navidad aquí, sonreí. De hecho, no estaré aquí, mi familia también hará algo esa semana. Diana apenas levantó la vista. Qué bien, ¿una pequeña reunión local? Saqué mi teléfono y les mostré el yate. 55 metros de puro lujo. Llevaremos esto al Caribe. Los mismos puertos que su crucero, de hecho. ¡Qué coincidencia! A Beto se le cayó el tenedor. Annie se inclinó para mirar más de cerca. ¿Ese es un yate? ¿Como un yate privado? Asentí. Es uno de los nuestros. Tendremos un chef de tiempo completo. Todo. Mis papás, mis hermanos, sus hijos. Incluso llevaremos al nuevo novio de mi prima. La familia es la familia, ¿sabes? El rostro de Diana pasó por varias expresiones. Eso debe costar una fortuna. Me encogí de hombros. Papá es el dueño. Sin costo, en realidad. Solo el combustible y la tripulación. Beto de repente se interesó. ¿Quizá podría saltarme el crucero y venir contigo? Me reí. Ay, no, mi Beto, tú ya tienes planes. Además es más una cosa de familia de sangre, tienes que entender. Diana intentó recuperarse. Bueno, los cruceros tienen muchas más actividades, casinos, espectáculos, muchos restaurantes. Seguí deslizando fotos en mi teléfono, es verdad. Nosotros solo tenemos las motos acuáticas, el submarino, el helicóptero para ir de isla en isla. Bastante aburrido comparado con un crucero. El esposo de Annie se quedó mirando. ¿Dijiste submarino? La mejor parte aún estaba por venir. Ah, y ya que estaremos en los mismos puertos, quizá nos veamos. Podríamos saludarlos desde el yate mientras ustedes están. ¿En qué cubierta están de nuevo? ¿Habitaciones interiores? El rostro de Diana estaba rojo. Tenemos habitaciones con balcón. Fingí pensar. Cierto. Esos pequeños balcones a un lado, podrán vernos perfectamente. El yate generalmente tiene que anclar lejos de los cruceros porque necesitamos más espacio. Beto me estaba enviando mensajes de pánico por debajo de la mesa. Por favor, déjame ir. Por favor, no sabía que estabas haciendo esto. Lo ignoré y seguí hablando. La novia de mi hermano está muy emocionada. Solo lleva un mes saliendo con él, pero la familia es la familia, ¿verdad, Diana? Llegó la semana del crucero. Mi familia y yo abordamos el Mariposa 2 días antes de que ellos se fueran, asegurándonos de no publicar nada en línea hasta que ya estuviéramos en alta mar. Luego comencé a compartir fotos. El desayuno se extendía en la cubierta. El atardecer desde el jacuzzi. Mi mamá y yo haciendo yoga en el helipuerto. Beto me llamó desde su primer puerto. Podemos ver tu yate desde el barco. Es enorme. Sonaba miserable. Todo el mundo pregunta por él. El capitán hasta lo anunció por el altavoz. Yo me estaba dando un masaje en la cubierta en ese momento. ¡Qué divertido! ¿Cómo va su crucero? Pude escuchar a Diana de fondo preguntando si era yo. Beto dijo algo inaudible. Y luego...
Mi mamá quiere saber si puede venir a ver el yate. Le dije a Beto que pusiera a su mamá en altavoz. Claro, Diana puede venir a ver el yate. Estaremos atracados en Marina Bay mañana por la tarde, alrededor de las 2. Solo toma un taxi acuático desde el puerto de cruceros. La voz de Beto se aligeró, casi feliz. ¿En serio? Eso es genial. Muchísimas gracias. Pude oír a Diana de fondo diciendo algo sobre lo amable que era de mi parte. Colgué y caminé hacia donde mi hermano estaba haciendo trucos en la moto acuática cerca del yate. Adivina quién viene de visita mañana. Mi hermano apagó el motor y se acercó flotando. Por favor, dime que es tu suegra. Asentí, y él comenzó a reír tan fuerte que casi se cae al agua. Mi padre estaba sentado en la cubierta superior leyendo y levantó la vista cuando escuchó el ruido. ¿Qué es tan gracioso? Mi hermano le gritó. Invitó a Diana a venir a ver el yate. Mi papá dejó su libro y se acercó a la barandilla. ¿Estás segura de que es una buena idea? Me encogí de hombros, pero algo en su tono me hizo detenerme y pensar. ¿Qué quería realmente al dejar que Diana viniera de visita? ¿Estaba tratando de restregarle en la cara lo que me excluyó? ¿Quería una disculpa? Solo quería que viera que yo tenía mi propia familia que sí me quería cerca. No tenía una respuesta clara. Y eso me molestó más de lo que esperaba. Esa noche mi mamá me encontró sentada en la cubierta principal viendo el atardecer. Se sentó a mi lado sin decir nada por un minuto. Luego preguntó en voz baja qué era lo que realmente quería de toda esta situación. Admití que no lo sabía. Una parte de mí quería que Diana se disculpara y entendiera lo que había hecho mal. Otra parte solo quería que viera exactamente de lo que me había excluido y que se sintiera mal por ello. Otra parte quería probar que no necesitaba la aprobación de su familia porque tenía mi propia familia que me amaba. Mi mamá escuchó y luego dijo que todos esos eran sentimientos válidos, pero que debería averiguar cuál era el más importante antes de que llegara Diana. De lo contrario, podría hacer algo de lo que me arrepentiría más tarde. Le dije que lo pensaría, pero honestamente, todavía no lo sabía. Esa noche no pude dormir. Beto no dejaba de enviarme mensajes de texto, y cada mensaje era más desesperado. Dijo que todos en el crucero hablaban del yate. Dijo que su mamá estaba muy avergonzada porque la gente le preguntaba por él. Dijo que Annie y su esposo Pablo estaban incómodos y que la dinámica familiar ahora era extraña. Luego envió el mensaje que realmente me afectó. Ya entendí el punto. ¿Cuándo vuelves a casa? Como si todo este viaje fuera solo yo castigándolo, en lugar de yo realmente disfrutar del tiempo con mi propia familia. Como si hubiera planeado este viaje en yate solo para hacerlo sentir mal, y no porque su madre me hubiera excluido de unas vacaciones familiares. Puse mi teléfono en silencio y traté de dormir, pero seguí pensando en lo que mi mamá me había preguntado. ¿Qué quería realmente? A la tarde siguiente estaba en la cubierta superior cuando vi que se acercaba el taxi acuático. Diana estaba sentada en la parte delantera, con lo que parecía su mejor atuendo de crucero. Un vestido floreado, sandalias y un sombrero para el sol. Pero a medida que el taxi se acercaba y ella podía ver el mariposa de cerca, vi su rostro cambiar. Su boca se abrió un poco y se agarró al costado del taxi. El yate era enorme comparado con el pequeño bote en el que estaba. Cuando subió a nuestro muelle, tuvo que mirar hacia arriba y arriba para ver las cubiertas superiores. Parecía tan pequeña parada allí junto al yate, casi como una niña viendo algo abrumador por primera vez. Bajé a recibirla y mantuve mi voz cortés pero no cálida. Bienvenida a bordo. Permítame mostrarle el lugar. Me siguió por las escaleras hasta la cubierta principal, y pude sentir que dudaba con cada paso. Mi familia estaba almorzando en la mesa grande de la cubierta. Fruta fresca y pan dulce esparcidos por todas partes. Mi mamá se levantó cuando nos vio y se acercó con la mano extendida. Usted debe ser Diana. Es un gusto enorme conocerla por fin. Su voz era perfectamente amable y educada, pero de alguna manera se sintió más hiriente que si hubiera sido grosera. Como si le estuviera mostrando a Diana exactamente cómo se debe tratar a la familia. Diana estrechó la mano de mi mamá y trató de hacer conversación. Empezó a hablar de lo bonito que era el crucero y cuántos restaurantes tenía, que había espectáculos todas las noches y un casino y varias albercas. Estaba comparando todo favorablemente con el yate como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que el crucero era mejor. Luego miró más allá de mi mamá y vio a nuestro chef preparando el almuerzo. Estaba trabajando con langosta fresca y el olor era increíble. Había botellas de vino enfriándose en cubetas de hielo. Los cubiertos eran de porcelana real y las copas de cristal. Diana dejó de hablar a mitad de la frase. Se quedó parada mirando el montaje y pude ver su rostro cambiar al darse cuenta de que todo lo que había estado diciendo era obviamente incorrecto. El yate era mejor en todos los sentidos y ella lo sabía. Se quedó completamente callada después de eso y solo me siguió mientras le mostraba el lugar. La llevé a ver el jacuzzi en la cubierta lateral. Luego las motos acuáticas atadas en la parte de atrás. Luego el helicóptero en la plataforma de aterrizaje superior. Con cada cosa nueva que le mostraba, Diana se hacía más pequeña y más callada. Dejó de intentar justificar el crucero o hacer comparaciones. Solo caminó detrás de mí en silencio y asintió cuando señalaba cosas. Empecé a sentirme menos satisfecha con cada parada. Yo quería que viera de lo que me había excluido, pero verla tan obviamente humillada no era tan bueno como pensé que sería. Simplemente se sentía incómodo y un poco cruel. Como si estuviera pateando a alguien que ya estaba en el suelo. Mi papá debió notarlo porque se acercó y comenzó a tener una conversación educada con Diana. Le preguntó sobre el crucero,
y cómo la familia de Beto estaba disfrutando su viaje. Le preguntó sobre sus otros hijos y a qué se dedicaban. Su voz era genuinamente cortés e interesada, no falsamente educada como si se estuviera burlando de ella, sino realmente amable, lo que de alguna manera hizo que el trato de Diana hacia mí pareciera aún peor en comparación. Balbuceó sus respuestas y siguió mirándome como si estuviera tratando de averiguar quién era yo en realidad, como si hubiera pensado que me conocía durante 4 años, pero se estaba dando cuenta de que había estado completamente equivocada. Mi papá mantuvo la conversación fluida fácilmente mientras Diana se ponía cada vez más incómoda. Finalmente Diana se aclaró la garganta y preguntó si Beto podía venir de visita también. Le dije que, por supuesto, podía tomar un taxi acuático cuando quisiera. Pareció tan aliviada e inmediatamente sacó su teléfono para enviarle un mensaje de texto. Pude darme cuenta de que esperaba que su presencia hiciera todo esto menos incómodo, o tal vez pensó que él podría convencerme de que detuviera lo que estaba haciendo, que simplemente perdonara a todos y volviera a casa. La vi teclear rápidamente en su teléfono y enviar el mensaje. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Parte vergüenza, parte confusión, parte algo más que no reconocí. Diana abrió la boca y pude ver las palabras formándose antes de que las dijera. No sabía que tu familia era tan adinerada. Es decir, si lo hubiera sabido. Levanté la mano y se detuvo a mitad de la frase. Le dije que el dinero no era el punto y nunca lo había sido. El punto era que me había estado excluyendo de los eventos familiares durante 4 años, ya fuera un crucero o un fin de semana en la casa del lago o un recorrido de degustación de vinos. El dinero de mi familia no cambiaba el hecho de que ella me había hecho sentir como una extraña en mi propio matrimonio. La expresión de Diana cambió de disculpa a defensiva y luego de vuelta a algo parecido a la vergüenza. Miró más allá de mí hacia el yate y luego de vuelta a mi rostro como si estuviera tratando de recalcular todo lo que creía saber sobre mí. Comenzó a explicar que realmente pensó que yo prefería pasar tiempo con mi propia familia, que estaba tratando de ser considerada con mis necesidades. La interrumpí y le pregunté directamente por qué la novia de 3 meses de su hijo, a quien llamaremos Javier, era más familia que la esposa de Beto de 4 años. La pregunta flotó en el aire entre nosotras y vi la boca de Diana abrirse y cerrarse sin que saliera ningún sonido. Miró sus manos y comenzó a pellizcarse la cutícula. El silencio se extendió y no lo llené. Solo esperé mientras ella miraba sus dedos y no podía encontrar una sola respuesta que tuviera sentido. Un taxi acuático apareció alrededor del costado del yate y vi a Beto subiendo a nuestro muelle. Su camisa estaba arrugada y su cabello parecía como si se hubiera pasado las manos por él. Cruzó la cubierta y fue directo a su madre primero, no a mí. Miró alrededor del yate con ojos muy abiertos y le dijo a Diana lo increíble que era, lo masivo, lo lujoso. Sentí que el calor se extendía por mi pecho al verlo tratar de suavizar las cosas con ella antes de que siquiera hubiera reconocido lo que me había hecho. Todavía lo estaba haciendo, todavía priorizando su comodidad por encima de todo lo demás. Diana lo agarró del brazo y comenzó a hablarle en voz baja, pero pude verla gesticular hacia mí y hacia el yate. Beto asintió y puso su mano en el hombro de ella como si la estuviera consolando. La novia de mi hermano subió desde la cubierta inferior justo en ese momento con una bebida en la mano. Solo llevaba un mes saliendo con mi hermano, pero caminó directamente hacia Diana y Beto con una sonrisa cálida y se presentó. Les estrechó la mano a ambos y preguntó sobre su crucero, genuinamente interesada y amigable. Mi hermano la siguió y casualmente mencionó lo contento que estaba de que ella pudiera unirse a nosotros con tan poca antelación, como su familia siempre hacía que las personas nuevas se sintieran bienvenidas de inmediato. Diana dio un respingo cuando lo dijo. Todo su cuerpo hizo un pequeño retroceso y miró a la novia de mi hermano y luego a mí, y pude verla haciendo la comparación en tiempo real. Beto finalmente se giró hacia mí y me tocó el codo. Me preguntó si podíamos hablar en privado y su voz tenía un tono tenso. Asentí y lo llevé a uno de los salones más pequeños en la cubierta lateral. Aún no nos sentábamos cuando empezó a hablar de lo avergonzada que estaba su familia, de cómo todos en el crucero preguntaban por el yate, de cómo el capitán había hecho anuncios al respecto. Caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio, y me di cuenta de que todavía no entendía por qué estaba molesta. Estaba enfocado completamente en la vergüenza de su familia y para nada en el hecho de que su madre me había excluido y él lo había permitido. Le dije que no alquilé este yate para avergonzar a su familia. Lo alquilé porque su madre me excluyó de unas vacaciones familiares y él se sentó allí y lo permitió sin decir una sola palabra en mi defensa. Las manos de Beto se movieron con frustración y argumentó que yo podría haber hablado con él al respecto en lugar de hacer esta gran declaración. Le recordé que sí hablé con él al respecto, y su solución fue sugerir que me reservara una habitación separada en un piso diferente. Su rostro cambió cuando dije eso, y se quedó callado por un segundo. Beto admitió que sugerir la habitación separada fue un error, pero luego dijo que todo este asunto del yate fue exagerado y estaba empeorando todo. Le pregunté si realmente se habría enfrentado a su madre si me hubiera quedado en casa en silencio y hubiera aceptado ser excluida. Apartó la mirada de mí y miró por la ventana hacia el océano. Esperé a que respondiera, pero no pudo hacerlo honestamente. Él sabía, y yo sabía, que lo habría dejado pasar como siempre hacía. Nos quedamos allí en silencio por un momento y luego regresé hacia la cubierta principal. Beto me siguió sin decir nada más. Cuando regresamos al área principal vi a Diana hablando con mi madre cerca de la barandilla. La expresión de mi mamá era educada pero tensa,
La forma en que se veía cuando alguien estaba diciendo algo con lo que ella estaba fuertemente en desacuerdo. Pero era demasiado bien educada para discutir. Diana gesticulaba con las manos y hablaba rápidamente. Mi mamá me miró por encima del hombro de Diana e hizo un sutil movimiento de cabeza. Solo un pequeño movimiento que me hizo saber que la conversación no iba bien y que Diana estaba poniendo excusas en lugar de asumir una verdadera responsabilidad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver un mensaje de texto de Annie. Preguntaba si ella y Pablo podían venir a visitar el yate también. Me sorprendió que se comunicara directamente en lugar de hacerlo a través de Beto o pedirle a Diana que preguntara por ella. Le respondí que sí, que eran bienvenidos a venir. Respondió de inmediato diciendo que tomarían un taxi acuático y estarían allí pronto. Guardé mi teléfono y le dije a Beto que su hermana venía. Pareció aliviado. Como si tal vez la presencia de Annie hiciera que toda esta situación fuera menos tensa. Unos 45 minutos después, otro taxi acuático se detuvo y Annie subió con Pablo detrás de ella. Miró alrededor del yate con obvia curiosidad pero sin la actitud defensiva que tenía Diana. Se acercó a mí y me preguntó si podíamos hablar un minuto. Asentí y nos alejamos del grupo hacia un lugar más tranquilo cerca de la proa. Annie tomó aire y se disculpó por no haber hablado cuando su mamá anunció el crucero sin incluirme. Dijo que se sintió incómoda en ese momento, pero no quería causar drama familiar al confrontar a su madre. Admitió que eso estuvo mal y que debería haber dicho algo. Aprecié la honestidad, aunque no arregló lo que había sucedido ni cambió los 4 años de exclusiones similares. Al menos Annie lo estaba reconociendo en lugar de poner excusas. Pablo se acercó y puso su mano en el hombro de Annie. Me miró directamente y dijo que lo que Diana hizo fue una onda muy mala y que se lo dijo en ese momento. Explicó que varios miembros de la familia se sintieron incómodos con mi exclusión. Pero nadie quería confrontar a Diana porque ella se pone a la defensiva y empeora todo. Annie asintió y agregó que su mamá tiene una forma de convertir cualquier crítica en un ataque a su persona. Regresamos al área principal donde Diana todavía estaba hablando con mi madre, y Beto estaba cerca con aspecto ansioso. La dinámica del grupo cambió en el momento en que Annie y Pablo se unieron a nosotros. Diana estaba en medio de explicarle algo a mi mamá cuando notó que su hija se acercaba. Annie se sentó frente a Diana y la conversación se detuvo. Mi mamá se excusó y fue a revisar algo con la tripulación. Diana intentó continuar su explicación sobre cómo los cruceros son en realidad más divertidos que los yates privados, pero su voz se apagó cuando nadie respondió. Annie miró a su madre y dijo suavemente que esta no era la primera vez que me excluía de los eventos familiares. El rostro de Diana se puso rojo y comenzó a discutir, pero Annie levantó la mano. Enumeró la reunión de Acapulco, el fin de semana en la casa del lago de Chapala, el recorrido de degustación de vinos. Diana se puso más a la defensiva con cada ejemplo e insistió en que había buenas razones para todos ellos. Beto intervino para defender a su madre y dijo que ella simplemente tiene problemas para adaptarse a los nuevos miembros de la familia. Annie se giró para mirar a su hermano y señaló que yo había sido familia durante 4 años. Preguntó cuánto tiempo necesita estar casada alguien antes de contar como verdadera familia. Beto abrió la boca para responder, pero no salió nada. El hecho de que su propia hermana me estuviera pidiendo cuentas cuando él no lo hacía, me golpeó fuerte. Había estado poniendo excusas para el comportamiento de Beto durante años, pero ver a Annie defenderme cuando mi propio esposo no pudo, me hizo darme cuenta de cuán profundos eran realmente nuestros problemas matrimoniales. Esto no se trataba solo de Diana. Se trataba de Beto eligiendo la comodidad de su madre por encima de la dignidad de su esposa en todo momento. Otro taxi acuático se detuvo en el yate y Javier subió con su novia, Camila, justo detrás de él. Diana se puso de pie cuando los vio acercarse. Javier parecía incómodo mientras caminaba hacia la cubierta y Camila sonrió brillantemente y saludó a todos. Hubo un momento incómodo en el que Diana se dio cuenta de que su hijo había traído a su novia de 3 meses a ver el yate del que había excluido a su nuera. El rostro de Javier se puso rojo y murmuró algo acerca de que Camila quería ver el barco. Camila parecía completamente ajena a la atención y comenzó a hacer preguntas sobre el helicóptero y si ya habíamos usado el submarino. Mi papá apareció y sugirió que todos almorzáramos ya que todos estaban aquí. Hizo una señal al chef, y en minutos la tripulación estaba sirviendo una comida completa en la cubierta principal. Terminamos en esta situación surrealista donde toda la familia de Beto se sentó en nuestro yate comiendo comida preparada por nuestro chef privado. El almuerzo incluía pescado recién capturado, verduras a la parrilla y algún tipo de plato elegante de pasta que ni siquiera podía pronunciar. La conversación fue tensa e incómoda. La gente conversaba sobre el clima y las islas que habíamos visitado. Beto trató de actuar normal, pero no dejaba de mirarme nerviosamente. Pude ver a mi papá observando a Beto con atención desde el otro lado de la mesa. No estaba diciendo mucho, pero conocía esa mirada. Estaba evaluando el carácter de mi esposo y claramente lo encontraba deficiente. Mi mamá hizo preguntas educadas sobre el crucero y Diana respondió con frases cortas. Annie y Pablo intercambiaron miradas que decían que querían estar en cualquier otro lugar. Javier se centró en su comida y Camila seguía tratando de iniciar conversaciones que morían rápidamente. Diana hizo un intento más de justificarse a mitad de la comida. Dijo que en realidad estaba tratando de darme un descanso de las obligaciones familiares ya que siempre estoy muy ocupada con el trabajo. Mi madre había estado callada durante la mayor parte del almuerzo, pero habló por primera vez. Dijo muy educadamente que excluir a alguien no es darle un descanso. Explicó que la exclusión le dice a alguien que no pertenece. La mesa se quedó completamente en silencio.
Incluso Camila dejó de hablar. Diana se quedó mirando su plato y su rostro se puso rojo de nuevo. Beto parecía querer desaparecer. Mi papá asintió ligeramente de acuerdo con mi mamá. Nadie supo qué decir después de eso, así que todos terminamos de comer en un silencio incómodo. Después de que terminó el almuerzo, Diana preguntó si podía hablar conmigo en privado. Acepté, principalmente por curiosidad sobre lo que diría sin Beto allí para defenderla o poner excusas. Caminamos hasta la cubierta superior, lejos de todos los demás. La vista era hermosa allí, con el océano extendiéndose en todas direcciones y el crucero visible en la distancia. Diana se quedó en la barandilla por un largo momento sin hablar. Parecía estar armándose de valor para decir algo. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila de lo que jamás la había escuchado. Admitió que siempre se había sentido amenazada por mí porque soy educada y exitosa. Dijo que le preocupaba que yo menospreciara a su familia porque no tenían títulos universitarios o carreras profesionales. Me quedé atónita porque nunca había hecho nada para sugerir eso. Le dije que me enamoré de Beto a pesar de nuestros diferentes orígenes, no por ellos. Le expliqué que nunca me importó nada de eso. Diana asintió lentamente y dijo que podía verlo ahora. Confesó que ver el yate la hizo darse cuenta de cuánto había minimizado la riqueza de mi familia todos estos años. Dijo que se sentía tonta por tratarme como si fuera de alguna manera menos que su familia cuando la realidad era tan diferente. La detuve y señalé que el yate no es el problema. El patrón de exclusión es el problema. Le dije que el dinero no cambia el hecho de que ella me ha lastimado repetidamente durante 4 años. Intentó argumentar que no tenía la intención de lastimarme, pero la interrumpí. La intención no importa cuando el impacto es el mismo en todo momento. Le pregunté a Diana directamente si me habría tratado de manera diferente si hubiera sabido sobre el dinero de mi familia desde el principio. Dudó antes de responder. Y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Finalmente admitió que sí, que probablemente me habría tratado mejor. Le dije que ese es exactamente el problema con sus valores. Me juzgó y me excluyó basándose en lo que pensó que valía en lugar de tratarme como familia porque eso es lo que realmente soy. Regresamos a la cubierta principal, donde todos todavía estaban reunidos alrededor de la mesa del almuerzo. Diana se paró a la cabecera de la mesa y se aclaró la garganta hasta que todos la miraron. Anunció que me debía una disculpa y su voz era firme en lugar de defensiva como antes. Dijo que me había excluido de los eventos familiares a lo largo de los años y que estuvo mal, sin importar cuáles fueran sus razones o cuál fuera mi origen. Me miró directamente cuando lo dijo y pude darme cuenta de que esta vez realmente lo sentía. Todo el cuerpo de Beto se relajó como si alguien hubiera cortado las cuerdas que lo sostenían. Me sonrió desde el otro lado de la cubierta y supe que pensaba que las palabras de su madre lo arreglaban todo entre nosotros. Pero entendí que teníamos problemas mucho más grandes que solo el comportamiento de su madre hacia mí. Le agradecí a Diana por la disculpa y le dije que apreciaba su honestidad. Luego le dejé claro que reconstruir la confianza llevaría tiempo y un cambio de comportamiento constante durante meses y años. Dije que las palabras eran un buen comienzo, pero las acciones importaban más. Diana asintió y no discutió ni puso excusas, lo cual era diferente a cómo solía manejar ser señalada. La visita terminó después de eso con la familia de Beto teniendo que regresar a su crucero antes de la cena. Annie se acercó y me abrazó fuerte antes de irse. Me susurró al oído que se alegraba de que me defendiera y que alguien tenía que hacerlo hace años. Pablo me estrechó la mano con firmeza y dijo que esperaba que este fuera un punto de inflexión en cómo la familia me trataba en el futuro. Javier me saludó torpemente y Camila sonrió, pero no dijo nada. Beto se quedó en el muelle mirando el yate como si quisiera quedarse. Diana les agradeció a mis padres por el almuerzo con verdadera cortesía y mi papá asintió hacia ella con la misma cortesía que le mostraría a cualquier invitado. Observé cómo su taxi acuático se alejaba hacia el enorme crucero en la distancia. Mi mamá vino y se paró a mi lado en la barandilla. No dijo nada, pero me apretó el hombro y sentí que el peso de todo lo que había sucedido se asentaba sobre mí. Esa noche, mi familia y yo cenamos juntos en la mesa grande de la cubierta principal. El chef preparó pescado recién capturado, y mis hermanos hablaban sobre los planes del día siguiente para ir en moto acuática. Mi papá esperó hasta que todos terminaron de comer antes de preguntarme directamente qué planeaba hacer con mi matrimonio. La mesa se quedó en silencio y todos me miraron. Dejé mi vaso de agua y admití que no sabía si Beto y yo podíamos recuperarnos de esto. Dije que reveló algo básico sobre cómo maneja el conflicto y la lealtad familiar. Mi hermano intervino y señaló que Beto tuvo múltiples oportunidades para defenderme. Dijo que Beto eligió la comodidad de su madre por encima de mi dignidad cada vez que importaba. Mi mamá agregó más suavemente que yo merecía un compañero que estuviera a mi lado. Dijo que no merecía a alguien que sugiera que reserve mi propia habitación cuando su familia me excluye. Mi papá escuchó todo esto y luego preguntó qué quería hacer yo, no lo que creía que debería hacer. Le dije honestamente que amaba a Beto, pero que no podía seguir viviendo así. Dije que necesitaba ver un cambio real con el tiempo antes de poder volver a confiar en él. Pasé esa noche en mi camarote pensando en mi matrimonio en lugar de dormir. El yate se mecía suavemente y podía escuchar el océano afuera de mi ventana. Me di cuenta de que toda la situación del yate era solo un síntoma de un problema mucho más grande. Beto nunca se había separado por completo de la influencia de su madre en 4 años de matrimonio. Había estado acomodando esa dinámica rota todo el tiempo sin siquiera darme cuenta. Cada vez que Diana me excluía y Beto ponía excusas,
Me decía a mí misma que no valía la pena la pelea. Me había convencido de que ser la persona madura significaba aceptar menos de lo que merecía. Pero ver el apoyo incondicional de mi propia familia esta semana me mostró cómo se veía la verdadera familia. Mis padres nunca me habían hecho sentir menos o excluido a mi pareja de nada. Habían recibido a Beto desde el primer día sin condiciones ni pruebas. El contraste era tan obvio ahora que no podía dejar de verlo. Al día siguiente, Beto me envió un mensaje de texto preguntando si podía volver al yate para hablar solo nosotros dos. Acepté después de pensarlo un rato. Llegó en un taxi acuático alrededor del mediodía, con aspecto serio y cansado. Pude darme cuenta de que había estado pensando mucho en todo lo que sucedió en los últimos días. Nos sentamos en uno de los salones más pequeños lejos de mi familia. Beto comenzó disculpándose por no defenderme, y por primera vez no puso excusas. No intentó explicar el comportamiento de su madre ni justificar lo que sucedió. Admitió que había evitado los conflictos toda su vida y que eso dañó nuestro matrimonio. Dijo que quería cambiar, pero no sabía cómo hacerlo. Le temblaban ligeramente las manos cuando hablaba y me di cuenta de lo asustado que estaba de perderme. Le dije a Beto que necesitaba que entendiera algo importante. Dije que la disculpa de su madre no arregló lo que él me hizo. Diana me excluyó del crucero, pero él permitió que sucediera. Incluso sugirió que yo me acomodara a su exclusión reservando mi propia habitación separada. Dije que esa traición vino de mi propio esposo, no de mi suegra. El rostro de Beto se arrugó y se llevó la cabeza a las manos. Se derrumbó y admitió que había estado asustado de la desaprobación de su madre toda su vida. Dijo que se dio cuenta ahora de que había estado sacrificando nuestro matrimonio para mantenerla feliz. Me dijo que ver el apoyo incondicional de mi familia esta semana le mostró lo mal que estaban las dinámicas de su propia familia. Dijo que nunca entendió cómo eran las relaciones familiares saludables hasta que vio a mis padres interactuar con todos en el yate. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez. Pero yo sabía que lo siento no era suficiente para arreglar años de elegir mal. Le pregunté a Beto qué estaba dispuesto a hacer de manera diferente en el futuro. Levantó la cabeza y se secó los ojos con el dorso de la mano. Dijo que quería comenzar la terapia de pareja y establecer límites reales con su madre. Habló de encontrar un terapeuta y asegurarse de que Diana entendiera que ya no podía tratarme así. Escuché, pero ya había oído promesas antes cuando las cosas se ponían feas. Le dije que necesitaba ver una acción constante con el tiempo, no solo promesas hechas en una crisis. Asintió y dijo que entendía por qué no podía simplemente confiar en él de inmediato. Luego preguntó si iba a volver a casa y dije que no por ahora. Le dije que necesitaba quedarme en casa de mis padres un poco más. Pareció dolido, pero no me presionó ni trató de convencerme. Dijo que respetaba mis límites y que esperaría hasta que estuviera lista. Esa respuesta por sí sola mostró más respeto por mis necesidades del que demostró en años. Terminamos la conversación y me acompañó a la puerta. Dudó en la salida. Se dio la vuelta y preguntó si planeaba divorciarme de él. La pregunta flotó en el aire entre nosotros y me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. Le dije honestamente que aún no lo sabía. Dije que lo amaba, pero que no podía seguir en un matrimonio donde yo siempre era secundaria a los sentimientos de su madre. Le expliqué que nuestra supervivencia dependía enteramente de su voluntad de hacer el trabajo duro de cambiar de verdad, no solo de hablar de cambio. El rostro de Beto se arrugó de nuevo, pero asintió. Se fue sin intentar abrazarme ni besarme para despedirse y vi cómo el taxi acuático lo llevaba de vuelta al crucero. Después de que Beto se fue, regresé a mi camarote y me acosté en la cama mirando el techo. Mi mamá llamó suavemente y entró sin esperar una respuesta. Se sentó en el borde de la cama y preguntó si estaba bien. Le dije que no sabía si mi matrimonio iba a sobrevivir. No intentó darme consejos ni decirme qué hacer. Simplemente me apretó la mano y dijo que, decidiera lo que decidiera, ella y papá me apoyarían. Esa noche en la cena, mi familia no hizo preguntas sobre Beto. Mi hermano hizo bromas y mi papá contó historias sobre viajes en yate pasados y todos actuaron normal. Se sintió bien simplemente existir sin tener que explicarme o defenderme. El resto del viaje en yate se volvió más relajado sin la familia de Beto rondando. De hecho, disfruté del Caribe por primera vez desde que llegamos. Fuimos a bucear y vi tortugas marinas. Tomamos el helicóptero a una pequeña isla que solo tenía un restaurante. Mis padres se tomaron de la mano mientras caminaban por la playa y recordé cómo se suponía que debía verse un matrimonio saludable. La novia de mi hermano se sentó a mi lado una tarde mientras tomábamos el sol en la cubierta. Dijo que admiraba cómo manejé toda la situación con Diana. Me dijo que no podía imaginar ser excluida así y aún así mantener la compostura. Agradecí que lo dijera. Se sintió bien estar rodeada de personas que naturalmente me incluían y me valoraban. El contraste con la familia de Beto era tan obvio ahora. Me di cuenta de cuánto había estado aceptando que no debería haberlo hecho. Había normalizado ser tratada como menos porque sucedió gradualmente durante 4 años, pero mi propia familia nunca me hizo sentir así. Tampoco hicieron sentir así a Beto. Lo habían recibido por completo desde el principio. El último día del viaje, mi papá me encontró en la cubierta superior viendo el amanecer. Se sentó y estuvimos en silencio durante unos minutos. Luego preguntó si estaba bien económicamente si decidía dejar a Beto. Le dije que estaba bien, que tenía mi propia carrera y ahorros. Asintió y dijo que solo quería que tomara decisiones basándose en lo que quería, no en lo que podía pagar. Lo abracé y le agradecí por siempre apoyarme. Regresamos a casa el día después de que terminó el crucero de Beto.
Fui directamente a casa de mis padres en lugar de al hogar que compartía con Beto. Esa noche Beto me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos reunirnos para hablar. Lo pensé un rato antes de responder. Acepté cenar en un restaurante neutral, queriendo verlo en persona para saber si sus promesas de cambio eran reales o solo pánico. Nos reunimos 3 días después en un lugar a medio camino entre nuestra casa y la de mis padres. Beto ya estaba allí cuando llegué, se puso de pie cuando me vio y parecía nervioso. Pedimos comida y luego sacó su teléfono. Me mostró correos electrónicos de confirmación de su primera cita de terapia programada para la semana siguiente. También había encontrado un terapeuta de pareja que tenía disponibilidad y reservó nuestra primera sesión. Estaba genuinamente sorprendida de que realmente hubiera cumplido tan rápido. Por lo general, Beto hablaba de hacer cosas y luego nunca las hacía. Beto también me contó sobre una conversación que tuvo con su madre en el crucero. Dijo que sentó a Diana y le puso un límite claro, que necesitaba tratarme con respeto o él limitaría el contacto con ella. Le pregunté cómo reaccionó y admitió que no se lo tomó bien. Lloró y dijo que la estaba eligiendo a ella por encima de su familia. Él le dijo que yo era su familia y ella necesitaba aceptarlo. Dijo que fue una de las conversaciones más difíciles que había tenido, pero no se echó para atrás incluso cuando ella se molestó. Este era un comportamiento completamente nuevo para Beto. En 4 años de matrimonio, nunca lo había visto enfrentarse a su madre de esa manera. Pregunté qué pasó después y dijo que Diana apenas le habló el resto del crucero. Annie le dijo más tarde que su mamá pasó mucho tiempo en su camarote. Pude darme cuenta de que Beto se sentía culpable por eso, pero también parecía orgulloso de haberlo hecho. Le dije que estaba dispuesta a intentar la terapia, pero que necesitaba que entendiera algo importante. Le dije que necesitaba ver un cambio sostenido a lo largo de los meses, no solo un esfuerzo inicial que se desvaneciera. Lo había visto hacer promesas antes y luego volver a caer en viejos patrones cuando las cosas se ponían cómodas de nuevo. Estuvo de acuerdo y dijo que entendía por qué no podía simplemente confiar en él de inmediato. Luego preguntó si me iba a mudar de nuevo a casa y dije que aún no. Le dije que necesitaba quedarme en casa de mis padres un tiempo más. Pareció dolido, pero no me presionó ni intentó convencerme. Dijo que respetaba mis límites y que esperaría hasta que estuviera lista. Esa respuesta por sí sola mostró más respeto por mis necesidades de lo que demostró en años. Terminamos de cenar y me acompañó hasta mi coche. Me preguntó si podíamos volver a cenar la semana siguiente después de su primera sesión de terapia y dije que sí. Conduciendo de regreso a casa de mis padres sentí algo que no había sentido en semanas. No era esperanza exactamente, pero tampoco era desesperación. Tal vez era solo posibilidad. Durante las siguientes semanas, Beto me envió fotos de las confirmaciones de sus citas de terapia y breves actualizaciones después de cada sesión. No compartió detalles, lo cual agradecí porque significaba que se lo estaba tomando en serio en lugar de actuar para mí. 3 semanas después, me envió un mensaje de texto diciendo que su terapeuta identificó algo llamado enredo con su madre, y que estaba trabajando para reconocer cuándo priorizaba los sentimientos de ella sobre los míos. Pude verlo realmente pensando en sus respuestas ahora en lugar de simplemente reaccionar como siempre lo había hecho. Cuando su mamá llamó durante una de nuestras cenas juntos, la dejó ir al buzón de voz en lugar de responder de inmediato como solía hacer. Cosas pequeñas, pero constantes. Luego Diana me envió un mensaje de texto directamente preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Me quedé mirando el mensaje durante un día entero antes de responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero tenía curiosidad por saber qué diría sin Beto allí para manejar la conversación. Acepté reunirme en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina y jugueteando con su servilleta. Se puso de pie cuando me vio y parecía genuinamente nerviosa. Pedimos café y nos sentamos, y ella no parecía saber cómo empezar. Finalmente dijo que había estado pensando mucho en lo que sucedió y que quería hacerlo mejor. Su voz era temblorosa y seguía mirando sus manos. Esperé a que continuara. Admitió que siempre se había sentido insegura por no provenir de una familia con dinero y que me proyectó eso asumiendo que yo menospreciaría a su familia. Dijo que la situación del yate la obligó a ver sus propios prejuicios e inseguridades claramente por primera vez. Se había convencido de que yo era la snob, cuando en realidad ella era la que juzgaba a la gente por el dinero. Agradecí la honestidad porque se sintió real, no ensayada. Pero le dije que reconstruir nuestra relación llevaría tiempo y un comportamiento respetuoso constante. No solo una buena conversación. Asintió y dijo que entendía, y no presionó para obtener un perdón inmediato ni preguntó cuándo volverían las cosas a la normalidad. Esa respuesta mostró más crecimiento emocional del que había visto en ella en 4 años. Terminamos nuestro café y preguntó si podíamos intentar reunirnos de nuevo en unas semanas. Dije quizás y lo dejé así. Beto y yo comenzamos la terapia de pareja la semana siguiente. Nuestra terapeuta fue directa y no nos dejó poner excusas a ninguno de los dos. Hizo que Beto recorriera ejemplos específicos de veces en las que eligió la comodidad de su madre por encima de nuestro matrimonio. Tuvo que decir en voz alta que sugirió que yo reservara mi propia habitación en un piso diferente del crucero en lugar de defenderme. Escucharlo repetir sus propias palabras pareció afectarle de manera diferente a cuando yo lo había dicho. La terapeuta lo ayudó a ver cómo su evitación de conflictos con su madre permitió su mal comportamiento y dañó nuestro matrimonio.
También me llamó la atención por minimizar la riqueza de mi familia para evitar conflictos, lo cual no esperaba. Dijo que ocultar partes de mí misma para que otros se sintieran cómodos era su propia forma de deshonestidad. Ambos teníamos trabajo que hacer. Beto siguió yendo a su terapia individual y realmente hizo la tarea que le asignó su terapeuta. Comenzó a notar patrones en tiempo real y a veces se detenía a mitad de la frase cuando estaba a punto de priorizar los sentimientos de su mamá. No fue perfecto, pero fue un esfuerzo genuino. 3 meses después de los viajes al Caribe estábamos en un lugar mejor, pero aún tomándonos las cosas con calma. Beto mantuvo sus límites con Diana incluso cuando ella los puso a prueba. Una noche llamó llorando por algo menor y él le dijo que hablaría con ella al día siguiente cuando estuviera más tranquila, y luego realmente le colgó. El viejo Beto se habría quedado al teléfono durante horas tratando de arreglar sus sentimientos. Vi que esto sucedía desde el otro lado de la habitación, y sentí que algo cambiaba. Realmente lo estaba haciendo. No solo prometiendo, sino cambiando su comportamiento de manera constante a lo largo de los meses. Mi confianza comenzó a reconstruirse en pequeños pedazos. Annie me envió un mensaje de texto preguntando si quería almorzar y acepté. Nos reunimos en un restaurante cerca de su trabajo y se disculpó de nuevo por no haber hablado antes sobre el trato de su madre hacia mí. Dijo que verme defenderme en el yate la inspiró a establecer sus propios límites con Diana. Le dijo a su mamá que ya no estaría disponible para llamadas telefónicas diarias y que necesitaba un aviso anticipado para los eventos familiares en lugar de demandas de último momento. Dijo que su relación en realidad estaba mejorando porque Diana la respetaba más cuando tenía límites. Le dije a Annie que me alegraba que se estuviera defendiendo. Pero era difícil no sentir amargura porque me tomó a mí alquilar un yate para que alguien de la familia de Beto viera el problema. Dijo que lo sabía y que lamentaba que hubiera tomado algo tan dramático. Hablamos de otras cosas después de eso y se sintió casi normal. Luego Diana me llamó a mí, no a Beto, para invitarme a una cena familiar. Me invitó explícitamente a mí primero antes de mencionárselo a Beto. Preguntó si el sábado siguiente me funcionaba y dijo que quería asegurarse de que yo pudiera ir antes de finalizar la fecha. Fue algo pequeño, pero demostró que estaba pensando en la inclusión de manera diferente. Le dije que el sábado funcionaba y sonó aliviada. La cena en sí seguía siendo algo incómoda, pero mejor. Diana me presentó a familiares lejanos que nunca había conocido. Primos y tías que aparentemente vivían cerca, pero que nunca habían estado en eventos familiares a los que yo asistía. Hizo hincapié en hablar de mis logros y de nuestro matrimonio de manera positiva. Le dijo a su hermana que Beto y yo acabábamos de celebrar nuestro 5º aniversario y que yo tenía una carrera increíble. Beto me apretó la mano por debajo de la mesa y pude ver que estaba genuinamente orgulloso del esfuerzo de su madre. Estaba intentándolo. No era perfecto y todavía me sentía cautelosa, pero pude ver un cambio visible. Después de la cena, Beto y yo decidimos hacer un viaje de fin de semana juntos. Solo nosotros dos. Condujimos por la costa y nos quedamos en una pequeña posada con vista al mar. No hablamos de su familia, ni del yate, ni de la terapia. Simplemente caminamos por la playa y tuvimos cenas largas y recordamos cómo se sentía ser nosotros sin todo el drama. Estuvo más atento de lo que había estado en años. Me preguntó sobre mi trabajo y realmente escuchó mis respuestas en lugar de esperar su turno para hablar. Me tomó la mano mientras caminábamos y no sentí que estuviera tratando de arreglar algo, simplemente se sintió natural. Una noche nos sentamos en el balcón viendo el atardecer y dijo que estaba agradecido de que no me hubiera dado por vencida con nosotros. Le dije que casi lo hago. Dijo que lo sabía y que no me culpaba. Nos sentamos allí en silencio por un rato y recordé por qué me enamoré de él en primer lugar, antes de que el comportamiento de su madre y su incapacidad para enfrentarla hubieran creado este muro entre nosotros. 6 meses después comencé a empacar mis cosas para volver a nuestra casa. Beto me ayudó a cargar cajas de mi apartamento y trabajamos en silencio juntos y se sintió diferente a antes. Había estado cumpliendo constantemente, llamando cuando dijo que lo haría, enfrentándose a Diana cuando intentaba extralimitarse. La primera noche de regreso en nuestro dormitorio se sintió extraña, pero también correcta, como si estuviéramos construyendo algo nuevo en lugar de volver a lo que se rompió. Defendió nuestro matrimonio ante su madre 3 veces solo en el último mes, diciéndole claramente que mis necesidades eran lo primero. Todavía teníamos conversaciones difíciles a veces, pero ya no se cerraba ni ponía excusas. El cambio fue real. 2 semanas después de que regresé, Diana me llamó directamente en lugar de hacerlo a través de Beto. Me preguntó si tenía alguna preferencia de fechas para un fin de semana familiar en la casa del lago y casi se me cae el teléfono. Quería mi opinión antes de finalizar nada, revisando mi horario primero, preguntando qué actividades disfrutaría. Sugerí mediados de junio y mencioné que me gustaba el kayak y ella lo anotó todo y dijo que planearía en función de lo que me funcionara. Cuando llegó el fin de semana, me sentí genuinamente bienvenida en lugar de tolerada, y Diana me presentó a sus vecinos de la casa del lago como mi nuera con verdadero orgullo en su voz. Me preguntó mi opinión sobre los planes de la cena, y me incluyó en las conversaciones de forma natural y me importó más de lo que esperaba. Beto notó que me relajaba durante el fin de semana y me apretó la mano mientras estábamos sentados en el muelle. Mis padres invitaron a ambas familias a cenar en nuestra casa un mes después y estaba nerviosa por cómo interactuarían todos. Diana llegó temprano y trajo flores y fue respetuosa y cálida con mi madre preguntándole sobre su jardín y realmente escuchando las respuestas.
Mi papá y el papá de Beto hablaron de golf mientras Beto estaba a mi lado con aspecto relajado en lugar de tenso. No estaba tratando de manejar los sentimientos de todos ni de suavizar los momentos incómodos. Simplemente estaba presente y cómodo. Annie me ayudó a poner la mesa y me susurró que nunca había visto a su madre tan a gusto con mi familia. Ver a ambas familias reír juntas durante el postre me mostró lo lejos que habíamos llegado. Para nuestro 5º aniversario, Beto planeó un pequeño viaje privado a un hotelito romántico en la zona vinícola de Ensenada. Pasamos 3 días caminando por los viñedos y teniendo cenas largas, y en nuestra última noche me dio un collar con las piedras de nacimiento de nuestras 2 familias entrelazadas en el diseño. Me dijo que estaba agradecido de que no me hubiera dado por vencida con nosotros cuando habría sido más fácil irme. Sostuve el collar y me di cuenta de que defenderme en ese yate salvó nuestro matrimonio en lugar de terminarlo. Y que a veces lo más difícil y lo correcto son exactamente lo mismo. Y eso es todo. Siempre trato de asegurarme de que haya algo real que aprender de cada historia. Si esta les dio aunque sea una pequeña idea, eso es una ganancia.